para poder desarrollar los casos clínicos. Ya se está grabando, entonces voy a empezar a compartir. Primero quería hacer un preámbulo. Presentación. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Miren, si se enlentece, como no tiene mucha imagen, me avisan, ¿sí? Se me ve, ¿no? Ya. Entonces, yo les quería hacer algunos cuadros tomando en cuenta todo lo que hemos mostrado y todo lo que ustedes han revisado desde el punto de vista histológico, fisiológico, anatómico, que es importante para lo que es médula espinal. La próxima semana hacemos nervio y ganglio nervioso. Entonces, en la médula espinal, o de la médula espinal, emergen una serie de nervios que son axones y que ustedes deben tomar en cuenta por los diferentes tipos de neuronas que de repente tienen fibras motoras y fibras sensitivas, ¿no es cierto? Entonces, cada nervio, cada paquete que ustedes vean como nervio va a contener, ¿qué pasó? Ya. Va a contener fibras motoras que van como eferencias a partir de la médula espinal y fibras sensitivas que vienen hacia la médula espinal y que van a tener una estación, si es que estamos en la parte de toda la columna, que es donde se alberga y protege a la médula espinal, entonces va a haber una serie, una cadena de ganglios que se denominan ganglios dorsales, ¿no? Ganglios nerviosos dorsales, ¿correcto? Y que yo en varias de las clases, a los que han tenido clase conmigo, les he mencionado de que lo deben tener en cuenta, y ahorita lo vamos a ver en un gráfico, para que ustedes puedan entender por dónde van, cómo van, y las lesiones que podrían tener. Los fascículos que van hacia la médula espinal, o que salen de la médula espinal, que vienen tal vez de manera descendente, y van a tener su salida a partir de la médula espinal en alguno de los niveles de las raíces, ¿no es cierto? De las raíces dorsales o ventrales, ¿no es cierto? Entonces, dice, el origen de las neuronas motoras, ¿no? De la columna gris anterior forman las raíces ventrales, o sea, tienen su origen en las neuronas que se encuentran en el asta o cuerno ventral de la sustancia gris de la médula espinal. Y van a ir caminando, o sea, emitiendo su prolongación citoplasmática de esas neuronas en forma de axón, ¿no? Hacia la raíz ventral. O sea, van a salir como raíces ventrales, ¿no es cierto? Tal vez hacen como un caminito hacia adelante y luego van hacia la zona donde está el ganglio dorsal, probablemente, o a lo mejor hacen alguna comunicación con un ganglio nervioso que está fuera del canal raquídeo, ¿no? Una cosa es que esté dentro del canal raquídeo y otra que esté por fuera del canal raquídeo, ¿correcto? Entonces el nervio va a salir, va a hacer su caminito y va a ir adosado al ganglio dorsal, pero no lo va a tocar, no va a hacer ninguna sinapsis con el ganglio dorsal. En cambio, el ganglio dorsal tiene neuronas unipolares, así como dice acá, o pseudomonopolares, porque así también se le llama, debido a que hay un solo polo, en realidad son unipolares, pero tienen una prolongación dendrítica que viene desde las zonas periféricas. Puede ser de la piel, por ejemplo. Puede ser de una sensación en alguna parte de todas las estructuras, ¿no? Que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Entonces viene captando una sensación propioceptiva, de dolor, de temperatura, etcétera, de tacto, ¿no? Algo blando, algo suave, algo caliente, etcétera, o algo puntiagudo. Entonces, son sensaciones captadas a través de las dendritas de la neurona que se encuentra albergada en el ganglio dorsal, ¿correcto? Entonces, ese ganglio tiene un conjunto de neuronas que va a tener su prolongación dendrítica bien lejos, periférica, que viene de la periferia, y va a emitir su axón del mismo punto de donde ha salido la dendrita, viene a salir el axón, ¿correcto? Sale la prolongación axónica y conecta con la neurona sensitiva del cuerno dorsal, ¿correcto? Entonces, allí ustedes tienen una primera explicación importante. Dice, cuyas dendritas reciben información de estructuras viscerales o somáticas. Somático se refiere a la parte externa, como quien dice, a todo nuestro aparato esquelético, ¿correcto? Músculo esquelético, piel, grasa, etc. En cambio, visceral se referirá a todo el componente, de repente que nosotros recibimos alimento, respiramos, secretamos algunas glándulas, etc. Entonces, son cuestiones simpáticas y parasimpáticas, generalmente comandadas por el sistema nervioso autónomo, ¿correcto? Entonces, más o menos nosotros tenemos esa idea. Actúan como mediadores de los impulsos sensoriales para el sistema nervioso central. ¿Ven? Entonces, si van a haber impulsos que van a ser captados por estas neuronas, entonces tienen que ser o convertirse en unas aferencias o receptores de captación. ¿Bien? Entonces, llegan al ganglio dorsal, van a emitir su axón y su axón conecta y hace sinapsis con la neurona, pero del cuerno ventral. O sea, por eso es que mencionábamos, cuando hablamos de ganglios, de que el ganglio nervioso no tiene una sinapsis en dorsal, no tiene una sinapsis en ese soma, sino simplemente es una avenida de dendritas y una saliente axónica. Por eso se llama pseudomonopolar, porque al final tiene como se dice, dos tipos de prolongación, pero que nacen de un mismo polo, ¿correcto? Entonces, ahí yo creo que ya lo tenemos más claro. En cambio, lo que es en el cuerno ventral va a recibir una comunicación de la parte en donde nosotros le llamamos corteza primaria. La corteza primaria, generalmente, para lo que es netamente una función motora, musculoesquelética, es de la corteza cerebral. Entonces, la neurona está arriba, el axón viene por los cordones descendentes hacia la zona del cuerno ventral para hacer sinapsis con la neurona del asta ventral y recién emerge su axón, esa neurona, ¿no? Hace sinapsis, es multipolar, hace sinapsis con las dendritas, entonces las dendritas reciben la información que viene del otro axón, ¿no? Axodendrítica de la corteza primaria, entonces la neurona ventral se convierte en la segunda neurona, ¿correcto? Ahora salimos y enviamos nuestro axón ¿hacia dónde? Si es netamente músculo esquelético, va a ir hacia la placa motora, y en la placa mioneural o placa motora va a hacer sinapsis con la recepción o los receptores del músculo esquelético, ¿comprenden? En cambio, una función de arco reflejo es totalmente diferente. El arco reflejo se capta a través de las terminaciones nerviosas sensitivas, van al soma neuronal y salen por la parte anterior otro soma neuronal y es enviado de manera más rápida y refleja, sin ninguna comunicación de axón ni descendente ni ascendente, ¿correcto? Entonces eso es la de los reflejos. Muy bien. Entonces todo eso en relación a la función de la médula espinal respecto a sus raíces nerviosas ventrales, raíces nerviosas dorsales y el ganglio nervioso dorsal, ¿correcto? Que es sensitivo. Ahora,
vayamos con la división y sistematización de la médula espinal. Tenemos, en cuanto a sustancia gris, no estoy mencionando los fascículos de sustancia blanca, que ustedes también deben tener en cuenta. Pero lo más importante son los somas neuronales, ¿correcto? Obviamente que el fascículo sí, pero cuando el daño es hacia el soma neuronal, la implicancia es mayor. Porque como ustedes habrán escuchado o ya habrán leído e interpretado, cuando se lesiona un axón, el daño demora más. Se puede regenerar, se puede recuperar. En cambio, el daño de un soma neuronal, eso no es posible. Por eso, cuando se habla de los síndromes, hablaremos de una muerte celular por diferentes eventos, ¿no? Compresivos, de falta de irrigación, por trombosis, por placas de ateroma, qué sé yo. O sea, que las arterias estén implicadas y que no permitan la irrigación normal y que se produzca un infarto. Entonces, ya lo vamos a ir enmarcando en las siguientes diapositivas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta para revisar o recibir una información de un caso clínico? Entonces, neuronas. Neuronas de la sustancia gris, que estamos dividiéndolo en los cordones posteriores. Grupo de la sustancia gelatinosa. Grupo del núcleo propio. Como les decía yo, a los que llevan teoría conmigo, que toda esta parte de sustancia gris nos estamos refiriendo al cuerno posterior, prácticamente casi toda la parte posterior. Pero no olvidemos de que en la forma de la médula tenemos una parte medial central, ¿no? De los cuernos. Incluso podemos tener en algunos niveles de la médula espinal un cuerno lateral, acuérdense. Estamos viniendo de la parte de atrás, cuerno lateral, y después tenemos que acordarnos del cuerno anterior. Entonces, en el cuerno posterior, a eso nos estamos refiriendo, no se olviden que tenemos sustancia gelatinosa. Y también tenemos al núcleo propio. Eso se repite en toda la médula, sea sacra, lumbar, torácica, cervical. ¿Correcto? Ténganlo en cuenta. Forma parte de las neuronas de tipo Golgi 2 del cordón gris posterior. En toda la longitud de la médula lo dice bien claro y recibe referencias del dolor, la temperatura y el tacto. Entonces, a cualquier nivel, ustedes no se pueden olvidar de esta función alterada. ¿Correcto? En cuanto a dolor, temperatura y tacto. El núcleo propio es anterior a la sustancia gelatinosa, pero todavía está en el cuerno posterior. Constituye la masa principal de células en el cordón gris posterior. Recibe referencias relacionadas con la propiocepción. Entonces, ahí viene todo lo que tenga que controlar y coordinar nuestra postura, nuestros movimientos, ¿no? Y o sea, es un control fino, es un control coordinado. Eso también lo deben tener en cuenta. ¿A qué se refiere la propiocepción? A un nivel de entendimiento de toda la postura y de toda la localización de movimientos en nuestro cuerpo. Si yo deseo mover mi dedo meñique o me dan esa indicación, yo tengo que hacerlo. Y lo hago porque lo estoy escuchando, lo estoy captando y lo estoy ejecutando. ¿Comprenden? Así funciona nuestro sistema nervioso. Por eso habemos personas de repente muy hábiles, motrizmente, o sea, motora, de la función motora, y de una manera tan coordinada que de pronto hay personas hábiles en atletismo, en bala, o sea, precisión de todo su movimiento. Entonces, la propiocepción, obviamente que para ejecutar un movimiento fino, un movimiento en un deporte que yo me he entrenado y que cada vez lo hago mejor, y eso no lo puede hacer cualquier persona, por más que pueda mover, por ejemplo, la mano en una raqueta de tenis, o la mano, perdón, en una raqueta de ping-pong, una paleta de ping-pong. Entonces, tiene y ya aprendió movimientos específicos. De repente alguien que juega vóley también, ¿no? Tiene movimientos demasiado coordinados que sabe, ya conoce su cuerpo, conoce su muñeca, conoce su mano, conoce su pie, de repente lo que patean penales, lo que patean en fútbol. O sea, ustedes deben entender ese tipo de discriminación específica, fina, de movimiento motor. O sea, hay algunas personas que se especializan en eso. Entonces, ese movimiento coordinado es dado debido a la propiocepción. ¿Y quién lo controla? El grupo de neuronas que se encuentra en toda la sustancia gris posterior por delante de la sustancia gelatinosa. ¿Correcto? Entonces son aferencias relacionadas con la propiocepción. O sea, sabe dónde está, cómo está, qué tipo de superficie es, qué color, la línea, por ejemplo, de donde se marca el dentro y el fuera, por ejemplo, en una jugada de vóley, o de repente el tamaño del arco, que ya sabe cómo va a patear, ¿no? Y que le va a dar, por ejemplo, quiere que la pelota vaya a la esquina donde el arquero no pueda llegar. Entonces, para eso se entrena, para eso se practica, y cada vez lo hacen mejor. ¿Quién lo gobierna? ¿No? Como les digo, color, tamaño, altura, distancia, ¿no? Para que la ejecución sea perfecta. ¿Comprenden? Entonces hay personas que lo pueden lograr. Entonces a eso vamos con ese tipo de sensaciones y propiocepción. En cambio, cuando hablamos de núcleo dorsal, núcleo aferente visceral, allí nos vamos a ubicar solamente en unos segmentos. Y empezamos hablando cervical, la parte inferior, que sea C8, hasta toda la torácica, T1, T12, hasta L3, L4. ¿Se dan cuenta? Guarda relación. Uy, ¿qué pasó? Sí me están viendo, ¿no? Sí, doctor, todo bien. ¿Se dejó de ver el compartir? No, sí se ve. No, tú sigue viendo bien. Ya, ok. No sé qué pasó, hubo un mensaje ahí raro y se salió. Bueno, yo me salí. Ya, entonces, C8, L3, L4 guarda relación, dice, con las terminaciones propioceptivas, la famosa columna de Clark, que es un grupo de neuronas muy grandes en la base de la columna gris posterior. Cuando nos dicen en la base de la columna gris posterior de solamente esos segmentos, nos acomodaremos con la sustancia gelatinosa, colocamos al núcleo propio, nos vamos hacia el cuerno anterior, ¿no? Vamos de la parte bien posterior, nos vamos metiendo un poco hacia la parte media, pero todavía no llegamos a la parte media, y hacia adelante, y luego viene en esos sectores el núcleo dorsal. Dice, grupo de neuronas grandes en la base de la columna gris posterior. O sea, justo en la unión de lo que será el cuerno posterior con la parte media central, ¿correcto? Casi hacia un lado. ¿Bien? Ahora, dice que son usos neuromusculares y tendinosos que van a recibir esa función específica, ¿no es cierto? Entonces son neuronas que guardan relación con las terminaciones propioceptivas. El núcleo eferente visceral es otro grupo de neuronas que está solo, ya no en C8, de 1 hasta L3, o sea, núcleo dorsal, columna de Clark, y el núcleo eferente visceral, allí sí va a estar solamente donde haya hasta lateral. O sea, rapidito, ustedes recuerdan cuáles eran los niveles de la médula espinal en cuanto a sustancia gris que tenían un cuerno lateral. Puede ser de 1, de 2, de 3, de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, L1, L2, L3. Algunos mencionan que L3 ya no tiene. L2, de hecho que sí, y L1 también, ¿correcto? Aferente visceral. Y allí se encuentra en esa asta un grupo de neuronas que se llama, o recibe el nombre de aferente visceral, o también intermedio lateral, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Y al de acá, de la columna de Clark, recibe el nombre de núcleo dorsal. Muy bien. Se supone que está relacionado con la recepción de la información visceral aferente.
O sea, esta parte posterior, este grupo de neuronas, sus axones, ¿no? De repente llegan desde los núcleos autónomos, que son prevertebrales y paravertebrales, que no están pegados a la médula espinal como el ganglio dorsal, ese es otro. Entonces vamos a tener la comunicación previa, probablemente con el ganglio autónomo. Ahí sí, el ganglio autónomo. Y por ahí va a recibir tal vez alguna función específica visceral. Acuérdense de la palabra visceral para que lo recuerden con algún órgano, por ejemplo el corazón, por ejemplo el estómago, por ejemplo el hígado, qué sé yo. Cualquiera de las vísceras, el pulmón, que tengan que ver con este tipo de sensaciones. ¿Ok? Pero todos son sensaciones. Y aquí, por ejemplo, les estaba poniendo la imagen, ¿no? Del famoso cordón lateral. Miren, en la columna torácica, o sea, en la médula torácica, el nivel torácico, se ve muy poquita sustancia gris, que eso también lo tienen en mente, pero ya aumentó la cantidad de sustancia blanca. Recuerden que venía de los miembros inferiores, del tronco, ¿no? Entonces ya se va llenando de varios fascículos, tanto ascendentes en la parte posterior como descendentes en la parte anterolateral, ¿correcto? Entonces aquí tenemos la sustancia gris y el cuerno lateral, donde se va a ubicar el núcleo aferente visceral o intermedio lateral, ¿correcto? Para que lo tengan en esa ubicación. Y aquí se ve, miren, a la imagen histológica con impregnación de azul de toluidina, vemos la sustancia blanca, o sea, todo lo que sean axones con vainas de mielina, ¿no? Como oligodendrocitos, toda esta parte se ve azul, azul, azul. En cambio acá vemos a la sustancia blanca, a algo de sustancia gris, porque, perdón, de axones, que está saliendo aquí en la sustancia gris, que se ve de color azul, ¿correcto? Y los somas neuronales, ¿ok? Y esta parte que también es importante, y ahí está enmarcado. Sustancia gelatinosa, cuerno posterior, cuerno lateral o parte media, la parte central, no se olviden que es comisural, y lo vamos a relacionar con las láminas de Rett. Sustancia gelatinosa, núcleo propio. Miren, hasta aquí. Y por eso es que cuando hablan de la columna dorsal, columna de Clark o núcleo dorsal, se refiere a la base del cuerno posterior. Dice, en la base del cuerno posterior se encuentra la columna de Clark. Y hacia un lado, el intermedio lateral, el núcleo o aferente visceral. Entonces, ¿en qué sectores se encuentran estos? Solamente la de Clark desde C8, pero el intermedio lateral desde T1 o D1. Que es lo mismo, T1 torácico y D es dorsal, del dorso, se refiere a lo mismo. Por si acaso no se vayan a confundir. De repente le pueden poner en lugar de T5, D5, y se refiere a dorsal 5, ¿correcto? En cambio, L de lumbar, sí, 1, 2, 3, 4, 5, y cervical 1, 2, hasta el 8. Acuérdense que el 8 sí tiene, el nivel 8 de la cervical sí tiene columna de Clark. ¿Bien? Y esto puede llegar hasta L3. Y en el caso del intermedio lateral, lo único, exceptuamos al C8, lo quitamos y ponemos T1 hasta L3. ¿Correcto? Ahora, vamos con las neuronas anteriores. Y en cuanto a las láminas de Rett y a la zona comisural, que es alrededor del epéndimo, por eso aquí dice canal central, se refiere al epéndimo. Empecemos con la 1. Miren, desde la parte de atrás, los números inferiores es la parte posterior. Los números intermedios, como el 6, 7, están casi en la mitad, en la parte lateral, medial. Y en las 8, 9 ya están en la parte anterior. Y la pericomisural o comisural será la 10. Entonces dice, láminas 1, 2, 3 y 4 de Rett se encuentran en la punta del cuerno posterior. ¿Qué funciones controlan? Sensaciones esteroceptivas. A ver, y ahí venían otras palabritas, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es propioceptivo netamente? Que ya yo lo expliqué con lujo de detalles. Esteroceptiva se refiere a la parte externa, es decir, al entorno. Que de repente yo puedo simplemente imaginarme o ubicarme en qué piso estoy, en qué ambiente estoy. Esa es la esterocepción, el análisis externo de sensaciones. Y el análisis interno se llamará interocepción, ¿no? A eso se refiere. Y la propiocepción ya saben que es la postura, la ubicación de nuestro cuerpo con el entorno motor. Acuérdense que era movimiento coordinado, ¿bien? Que lo debemos tener aprendido, ¿no? En nuestro cerebro. Es una función superior también. Eso le corresponde a las 5 y a las 6. ¿Dónde están las propioceptivas? 5 y 6. ¿Con quién coinciden? Con la columna de Clark, ¿no? Bastante. Luego, 7, relevo entre mesencéfalo y cerebelo. La 7, por aquí. La 7, toda esta zona. Acuérdense que por ahí también había espino cerebeloso, los fascículos que van a estar a los lados, y el espino cerebeloso posterior y anterior, ¿no? El espino talámico también, por eso dice ahí mesencéfalo y cerebelo. 8, modula la acción o la actividad motora. El 8 viene a ser toda esta zona. Y también la vamos a ir dividiendo en lo que serán las partes de los músculos, ¿no? Cuáles son flexores que van a estar más hacia la parte lateral y cuáles son los extensores que van a estar hacia la parte más medial. ¿Correcto? Área principal motora de la médula espinal, obviamente la 9. ¿Bien? Y el pericomisural o canalicular, porque es el canal peripendimario, que se llaman comisuras, gris anterior y gris posterior, serán lo que se denomine la 10, ¿no? Comisural. Bien. Y ahora sí, podríamos hablar entonces de los síndromes cordonales. Los síndromes cordonales medulares son cuadros neurológicos, miren, son cuadros clínicos neurológicos causados por lesiones específicas en la médula espinal. Entonces, afectan fascículos concretos, dependiendo del nivel, ahí ustedes tienen que recordar esto, nivel de la médula, que contengan los fascículos de sustancia blanca y los grupos neuronales de sustancia gris. Obviamente, si va a haber una sinapsis entre un fascículo que está entrando o que está subiendo, etcétera, entonces ustedes van a tener la lesión descrita o en su mente, según el nivel que les mencionen en los casos clínicos. Entonces, provoca déficits sensitivos o motores selectivos. Los principales incluyen afectación posterior, de la propiocepción y de la vibración, obviamente. Si teníamos dolor, temperatura y tacto, ¿recuerdan? Sensaciones no van a ser captadas si estamos hablando de una lesión de la parte posterior y si les dicen posterior derecha o posterior izquierda. Anterior se relaciona con lo motor y con el dolor en la parte anterior, ¿correcto? Motora necesariamente, anestesia, ¿no? Parestesia, de repente. Motor, dolor. Lateral o central, debilidad distal, ¿no? Cuando afecta a la zona lateral, medial y central, ¿correcto? Causados mayormente, miren, las lesiones que pueden y que a ustedes les van a plantear los casos clínicos. O es un trauma, es una, no sé, herida por arma blanca, herida por bala, ¿no? Puede ser un proyectil de arma de fuego, puede ser una caída, ¿no? Una contusión, una fractura de vértebra, ¿no? Entonces, todo ello implica si es que se tiene que detectar la lesión medular o no, de acuerdo al nivel que les vayan mencionando. Tumores, no es muy frecuente en la médula
espinal pasan como a un segundo plano, los tumores, pero primero son los traumatismos. Y eso es lo que más les van a mencionar. Ya he dicho, lesiones por arma blanca, proyectiles de arma de fuego, que ahora hay mucho, accidentes por contusiones y traumatismos por caídas, o accidentes automovilísticos también, desde la cervical, ¿no? Acuérdense, de repente les pueden mencionar el famoso latigazo o la hiperextensión de la columna cervical, que adentro pues están los segmentos medulares importantes, ¿no es cierto? Esclerosis múltiple, que es una enfermedad que hasta ahora, ¿no? Se cree que es autoinmune, se cree que hay un problema o una cuestión genética ya definida que viene con el paciente y que a la larga, en cierta edad, se le va a manifestar en lo que va a ser los axones, con desmielinización de los segmentos craneales o los segmentos axónicos espinales, ¿no? O sea, de la médula espinal. O sea, son lesiones medulares o de los axones encefálicos del sistema nervioso central. O sea, no vamos allí en esclerosis múltiple, no se trata de una lesión periférica. Eso también lo deben tener en cuenta. Estamos hablando aquí de lesiones medulares, ¿correcto? Sino que la esclerosis múltiple también abarca segmentos encefálicos, ¿correcto? Y los déficits vitamínicos, ¿no? Por ejemplo, los del complejo B, ¿no? Y algunos otros que tienen que ver, por ejemplo, con la B1, que es la tiamina, ¿no? Y algunas otras que tienen en cierta proporción afectación neuronal, ¿no? O neurítica. Entonces, nosotros lo podemos dividir, esto yo lo he puesto así para que ustedes lo recuerden. Síndrome medular posterior afecta a la columna dorsal, obviamente, produce pérdida de la propiocepción, que es la posición de nuestro cuerpo en movimiento coordinado, sensibilidad vibratoria, tacto fino, provocando ataxia sensitiva, marcha inestable, pero no es una marcha tipo ataxia cerebelosa. Ahí nosotros empezamos a hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Siempre es bien, te dan el tip característico, ¿no? De una marcha inestable, pero que no necesariamente es la marcha producida por la falta de coordinación cerebelosa, ¿no? O sea, hay ciertas cosas un tanto distintas en relación a la afectación a nivel de cerebelo y la afectación de esa misma vía, pero que la afectación es medular, o sea que es periférico, o sea, no es arriba, no es encefálico, sino es medular. Y signo de Romberg positivo. Medular central, Snyder, bueno, tiene un epónimo de quien lo manifestó, lo estudió y lo planteó, típico en traumas cervicales con hiperextensión, lo que les mencionaba de algunos lesiones por un vehículo, ¿no? Un vehículo a velocidad, ¿no? Una moto, en un carro, en una moto. Ustedes saben que eso es mucho más complicado, ¿no? A veces incluso ya no se ven lesiones ni leves ni moderadas, sino muerte, ¿no? O sea, en una moto la exposición a que haya una sección, a que haya un traumatismo cráneoencefálico fatal, es más posible que en un vehículo con airbag, donde incluso hay sensores que pueden disminuir la velocidad o frenar. Ahora, con estas investigaciones, hay mucha más protección dentro de un vehículo que es un carro, a que sea en una moto, ¿no? Que presenta, dice, en la cuestión central, mayor debilidad en miembros superiores que inferiores y alteraciones sensitivas variables, ¿no? ¿Por qué? Porque es la zona central, medular central. El anterior afecta a los 2/3 anteriores de la médula y ahí sí, el déficit es motor. Cuando te hablan de parálisis, la vía piramidal afectada, pérdida de la sensibilidad, el dolor y la temperatura del haz espinotalámico, preservando la sensibilidad propioceptiva posterior. Siempre les van a dar, en los casos, ese tipo de disyuntiva, o sea, de aclaración, para que ustedes, si es que han leído, si es que han estudiado, si lo tienen así mapeadito, entonces se dan cuenta y mencionan, ¿no? Esto solamente es una sección medular anterior. El famoso síndrome de Brown-Séquard toma todo un segmento anterior, medio, posterior y un lado central, porque es todo un hemisección o hemilesión de la médula, del lado derecho, o izquierdo, perdón, o del lado derecho, ¿correcto? Dice daño en una mitad de la médula, y ahí se van a mezclar todas las cosas, pero ustedes se acuerdan de los entrecruzamientos, ¿no? Las decusaciones sensitivas o motoras, ¿no es cierto? Entonces, daño de una mitad de la médula con lesiones motoras, propioceptiva ipsilateral, del mismo lado, esa parálisis, esa propiocepción, y la pérdida de la sensibilidad dolorosa y térmica contralateral, que es del lado opuesto, ¿no? Temperatura y dolor, lado opuesto. Eso es el famoso síndrome de Brown-Séquard. Entonces, ven, ya lo estamos planteando de una manera resumida, este tipo de afectación. Síndrome del cono medular. La lesión es de la parte final de la médula, todavía del cono medular, o sea, donde se ve el engrosamiento de la médula, tal vez la parte final, L1, L2. Suele causar disfunción temprana de esfínteres, vejiga, intestino, obviamente esfínter urinario y esfínter rectal. Y anestesia en silla de montar. Esa zona, de como si uno se sentara en una silla de montar una bestia, ¿no? Un caballo, cualquier bestia de este tipo. Entonces, nosotros se va a perder la sensibilidad en la parte de los muslos, la parte interna, y todo lo que es el periné y la región perianal. A eso se le llama la anestesia en silla de montar por una lesión a nivel del cono medular, ¿no? Que incluso a veces implica hasta unas regiones, obviamente, de ahí van a emerger la zona que sale del sacro, ¿no? Muy bien. Síndrome de la cola de caballo. Raíces nerviosas lumbosacras por debajo de la médula, produce dolor radicular, debilidad asimétrica y anestesia también en silla de montar. Miren, porque está tocando ya la zona sacra, ¿no? Por eso dice lumbosacra. Pero como ya son las raíces nerviosas, entonces ya es un poquito diferente, por eso dice radicular, ¿no? También hay que entender cuándo es raíz. O sea, ya no es como que dice, la lesión directamente de los fascículos y neuronas de la médula, sino es la raíz. Y la degeneración combinada, que es causada generalmente por el déficit de la vitamina B12, afecta cordones posteriores, laterales, provocando ataxia y espasticidad. O sea, hay un déficit de vitamina en donde se puede afectar cordón posterior, la vía lateral, la vía motora, y provocando también ataxia y espasticidad, ¿no? Por la propiocepción. Acuérdense que el movimiento torpe, que no se relaje, ¿no? El tono muscular, entonces se debe a ese tipo de función propioceptiva. Aquí les estaba poniendo este tipo de descripción, ¿no? Porque ustedes ya tienen también que interiorizar terminología. Esterocepción, interocepción, propiocepción. La esterocepción, dijimos lo que estaba en el ambiente externo, ¿no? Percepción, miren, capacidad, ¿no? A través de la esterocepción, capacidad de percibir los estímulos fuera de la piel. Utiliza otros sentidos como la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Entonces uno, de acuerdo a ese tipo de captación de los órganos de los sentidos, yo puedo, ¿no? Percibir algunos estímulos que no sea netamente del entorno externo, ¿no? Interocepción,
perciben las sensaciones viscerales, y ahí vienen el hambre, la sed, el dolor interno, frecuencia cardíaca, temperatura corporal, respiración, ¿no? O sea, ¿cómo percibes tú que estás respirando, que estás teniendo una palpitación de repente? Entonces, a eso se llama interocepción. Que de repente empiezan a moverse los intestinos, ¿no? Y hay una sensación como de languidez, ¿no? Hambre, ¿no? Sed, ¿no? Son sensaciones denominadas o marcadas en lo que se denomina interocepción. Propiocepción, el espacio, ¿no? Capacidad de sentir, posición, movimiento. Yo sé si voy a dar, si la escalera, por ejemplo, ¿no? Es muy alta la grada, yo voy a levantar más mi pie y solamente con mirar de lejos, yo ya puedo calcular esa distancia y justamente era lo que les mencionaba de los deportistas que llegan a tener ese tipo de capacidades bastante desarrolladas, ¿no? Entonces, que incluso, ¿no? Cuando se pierden esas capacidades, y por ejemplo, no sé, yo me voy a extrapolar hacia una situación jurídica y médico-legal, de repente cuando los médicos neurólogos o neurocirujanos, ¿no? Manifiestan de que esta persona, para hacer la valoración del descanso médico, del tratamiento, del manejo, de todo lo que va a implicar, habiendo esta persona sufrido un accidente por un tercero, ¿no? Entonces se valora muchísimo más que si fuera que esa persona no utiliza, por ejemplo, las manos y ha sido una sección, ¿no? En un ambiente laboral o en un accidente, de repente por un atropello, por un, ¿no? Etcétera. Entonces, cuando hay que aplicar las cuestiones de valoración médica del estado anterior, de la ocupación, de las habilidades que tenía esta persona y que han sido perdidas en un 80, 70, 50, 40, entonces ahí es donde se aplica este tipo de exquisitez, ¿no? De las capacidades que un paciente tiene frente a diferencia de otro, ¿no es cierto? Para valorar. Entonces dice aquí, movimiento, tensión de los músculos, articulaciones sin mirar, ¿no? Permite la coordinación motora, como tocarse la nariz, con ojos cerrados o caminar sin, con los ojos cerrados, ¿no? Sin ver los pies, o por ejemplo lo que les decía de la escalera, ¿no? Que ya uno calcula automáticamente, ¿no? Ese tipo de funciones. Y la nocicepción se refiere a la capacidad que tiene nuestro cuerpo a través de estos receptores de la nocicepción, que se refiere a percibir el daño, ¿no? Captar o percibir el daño. De repente, no sé, pues yo veo una superficie con muchas irregularidades y de repente yo tengo un zapato que no me va a permitir, ¿no? Entonces yo me puedo caer. Entonces yo digo, no, mejor no paso por ahí, ¿no? O me quito los zapatos o qué sé yo, ¿no? O sea, hay una capacidad que tenemos las personas y que no nos damos cuenta de que podemos hacer esto, ¿no? Y a eso se refieren los receptores de la nocicepción. Entonces dice, es la actividad aferente, porque es una aferencia del sistema nervioso central y periférico producida por la estimulación de receptores que se llaman especializados nociceptores, ¿no? La diferencia con el dolor es que es una señal de alarma mecánica, física, ¿no? Evito, voy, desvío, me protejo, mientras que el dolor es la experiencia consciente de algo que tú estás percibiendo dentro de tu cuerpo, ¿no? O que de repente no lo vas a sufrir. Es una cuestión un poco más consciente y emocional. El término se utiliza para describir transmisiones de sensaciones, perdón, de transmisión de señales nerviosas desde el sitio de una lesión potencial hacia el sistema nervioso central. Aquí, la relación anatómica de la médula espinal en la columna vertebral en un adulto. Estos son los segmentos medulares lesionados, o sea, donde ustedes de repente les van a decir una lesión. Acá están los cuerpos vertebrales. ¿Hacia qué nivel yo voy a ver que emerge, ¿no? ¿En qué nivel de cuerpo vertebral yo voy a ver al C8? Y es un poco más arriba, ¿no? O sea, la emergencia del C8 es C6 inferior y C7 superior. Apófisis espinosas, C6, D3, D8, D10, D12. Entonces, esto es un poquito más o menos al mismo nivel. Cuanto más vamos descendiendo, miren, porque ahí hemos empezado con el C8, quiere decir que los otros están un poquito más arriba, ¿no? O al nivel, exacto, ¿correcto? Cuanto más vamos bajando, la distancia es mayor de lo que es el cuerpo, la apófisis espinosa y la emergencia de la raíz nerviosa, ¿no? Del nervio. Bien, del nervio espinal. Entonces, dice, segmento medular de 6, D3 inferior, D4 superior. Apófisis espinosa de 3. Segmento medular de 12, D9 y D8. ¿No? Cuerpo vertebral de 9, más arriba, apófisis espinosa de 8. Segmento medular L5, D11, D10. Y segmento sacro de 12 y L1. O sea, el cuerpo vertebral y el apófisis espinosa, ya esto lo tenemos en la parte inferior. ¿Bien? Aquí lo que les comentaba de las raíces, ¿no? De las raíces anteriores, el ganglio, la raíz posterior, y miren los surcos, ¿no? Surco colateral posterior, el surco medio posterior, el cordón lateral, cordón posterior, cordón anterior, columna intermedio lateral, ¿no? Es el asta lateral, comisura gris posterior, comisura gris anterior, creo que eso ya lo habíamos mencionado, comisura blanca anterior, comisura obviamente gris, perdón, blanca posterior, por fuera de la sustancia gris. Aquí otra vez también a nivel cervical, vías descendentes, vías ascendentes, ¿no? Para que ustedes lo tengan también mapeadito y lo recuerden con mucha mayor facilidad. Este segmento, este dibujito lo encontré, miren, aquí están los flexores, los extensores, ¿no? Un poco más hacia la parte media, los extensores un poco más hacia la parte anterior. Miren dónde está la mano, el antebrazo, el brazo, el hombro, el tronco. O sea, cuanto más cercano a la médula está, es más medial. Tronco, luego el hombro, luego ya sale el brazo, antebrazo, mano, ¿no? Entonces, aquí tenemos a los extensores hacia la parte anterior y a los flexores hacia la parte media lateral. ¿Ven? Fibras aferentes somáticas y aquí tenemos las fibras aferentes gamma. Bien, esta también es una imagen que les puede ayudar mucho para recordar la vía, ¿no? Como les decía, las neuronas, bien, aquí se ve que es la dendrita hacia acá. Rama lateral y una rama medial. ¿Bien? División posterior primaria. Esto es captado, viene aquí al ganglio dorsal, ¿no? Ganglio dorsal con neuronas, como dijimos, pseudo-monopolares, y luego el axón recién hará sinapsis acá. La sinapsis no se produce aquí. En cambio, para el caso del ganglio simpático, sí, se produce la sinapsis a este nivel. Miren, por ejemplo, la víscera, por ejemplo, los vasos mayores, y tenemos aquí los ramos comunicantes blanco y gris. División anterior primaria. Pero acá vino del axoma neuronal, sale el axón, y llega hasta la rama lateral o rama anterior en lo que se llama la placa mioneural, ¿no? Los músculos. En cambio aquí, esta vía viene a ser la eferencia hacia un vaso mayor o hacia una víscera en cuanto a lo muscular de la víscera. Entonces, este ganglio simpático, ¿no? Generalmente la vasoconstricción, por ejemplo, ¿no? La aceleración del ritmo cardíaco. Entonces son eferencias que van hacia acá, pero que han sido captados, miren,
de afuera. Viene al ganglio y del ganglio a su ejecución. Entonces, no se olviden, este ganglio está afuera, miren, acá está el canal raquídeo, aquí están las meninges, y el ganglio generalmente está aquí, el de la raíz dorsal. Pero el otro ganglio no está como quien dice, dentro de lo que va a ser el canal raquídeo, ¿no? Él está por fuera del canal raquídeo, o sea, el cuerpo vertebral va a estar acá, y ahí es donde se ubica el ganglio simpático prevertebral o paravertebral, ¿correcto? Esa es la otra diferencia. Y la sinapsis sí se produce aquí, acuérdense, ¿no? La sinapsis sí se va a producir en esa zona. Y ahora vamos a hablar de este casito. Lo voy a leer rápido para que ustedes lo tengan en cuenta. Y todo lo que yo diga respecto a cómo se diagnosticó y a cómo se maneja, la implicancia es el tipo de lesión que ha provocado en este paciente, varón de 33 años, con una serie de antecedentes, ¿no? Dice litiasis renal, infecciones urinarias a repetición, acude al hospital con un cuadro clínico caracterizado por debilidad en los miembros inferiores. ¿Qué se refiere a debilidad? ¿Cuál es el término que se utiliza? Paresia, ¿no? Hay una paresia en los músculos de los miembros inferiores. Refiere haber presentado, ratito, a ver, me están llamando. Ya. ¿Se ve, no? Sí, otra. ¿Se ve, jóvenes? Ya. Entonces dice, acude al hospital con cuadro clínico caracterizado por debilidad en miembros inferiores, refiere haber presentado dolor en columna dorsal, disnea, diaforesis autolimitada, y a los 20 minutos, parestesia bilateral, debilidad en miembros inferiores a predominio izquierdo con limitación para la marcha. O sea, no puede realizar una marcha adecuada, está limitado. La parestesia bilateral ascendía hasta la región abdominal. En la exploración el paciente estuvo afebril, miren, afebril, con buen estado general, o sea, había una parestesia bilateral ascendía hasta la región abdominal. Auscultación cardiorrespiratoria normal, no hay lesión visceral en corazón, pulmón, y el abdomen fue blando, depresible, sin otros sellados. En extremidades inferiores no hubo edemas ni signo de trombosis venosa profunda. Miren cómo el ejercicio, en realidad total del caso, está mencionando algunas otras afectaciones directas, ¿no? Porque si alguien no puede caminar, uno primero tiene que descartar que no tenga otro tipo de lesiones directas, ¿no? En los miembros inferiores. Por ejemplo, ver que no tenga inflamación, ¿no? Edema. El edema es un buen signo de inflamación en el miembro inferior. Trombosis venosa, ¿no? Debido a tal vez una inflamación, o sea, una trombosis venosa profunda, entonces se pueden inflamar, puede haber edema en miembros inferiores y eso ocasionar lo que de repente tiene, como es la debilidad y la parestesia, ¿no? En la exploración neurológica estaba consciente, orientado, o sea, no hay nada en la parte alta, el lenguaje es normal para hablar. Los pares craneales estuvieron también normales, ahí ustedes también ya han hecho la práctica de evaluación de pares craneales. La exploración de la fuerza, así como de los reflejos miotáticos y del tono, resultó normal en miembros superiores. O sea, estamos exceptuando y quitando del problema a los miembros superiores porque ahí no hay mayor problema. En cambio, en miembros inferiores sí se apreció una paraparesia 1/5 arefléctica. Miren, cuando ya te mencionen que hay areflexia, entonces el problema está en medio, ¿no? De lo más probable. Nivel sensitivo en D5. Miren, nivel sensitivo en D5. Reflejos cutáneos abdominales abolidos. E hipoestesia distal en calcetín, ¿no? Reflejos cutáneos abdominales no hay, miren, aflexia. Y la hipoestesia, o sea, no hay sensación, hay una anestesia distal, como si fuera solamente de los pies, ¿no? Por eso dice en calcetín, desde el tobillo hasta el pie. A la admisión le fueron practicados tomografía, que no sirve mucho, en realidad, la radioimagen o el estudio de imágenes auxiliares para este tipo de diagnóstico tiene que ser la resonancia magnética. Y en la mayoría de los casos, una resonancia magnética con contraste, por eso acá mencionan al gadolínio. Y como estaban evaluando de que era de la parte abdominal y de los miembros inferiores, entonces, con ese tipo de lesión para paresia, reflexia, anestesia o hipoestesia, ¿no? Entonces se hizo una resonancia magnética de abdomen y de pelvis. Y la resonancia de la columna, obviamente, en la parte baja, ¿no? Dorso lumbar. Ustedes no pueden mapear a una persona por completo, porque cada imagen cuesta, ¿no? Entonces, es solamente dorso lumbar. Dice, reveló hiperintensidad, y eso se refiere a un color, ¿no? A un aumento del contraste. O sea, si el parénquima se ve de color blanco, hay una hiperintensidad, más blanco de lo normal. En la vista longitudinal o sagital, como le llaman, es una resonancia que te dé la columna de manera longitudinal o sagital, y la otra es en secciones, ¿no? Hemisecciones, entonces ahí son el otro tipo de vista, ¿no? Entonces dice, en T2, en médula espinal anterior, en secuencias sagitales desde T1 hasta T8. Entonces, en la longitudinal en T2 y en la sagital en T1 a T8 aproximadamente. Miren, el segmento en la vista sagital es T1 a T8 y en la vista transversal en T2. Sin captación del medio de contraste, no capta, o sea, toda esa zona no está teniendo. Miren, es importante cuando te digan si capta o no capta el medio de contraste. ¿Por qué? Porque quiere decir que la irrigación no está llegando. Y ahí prácticamente ya estás haciendo el diagnóstico. El diagnóstico de la causa, ¿no? En este caso de la causa. Pero vamos a definir el segmento que está afectado, ¿no es cierto? Sin captación de contraste compatible con infarto medular espinal anterior. Y ahorita lo vamos a ver. Infarto medular espinal anterior. Debido a los síntomas presentes y hallazgos en las imágenes, se solicitaron exámenes complementarios que incluían serología para descartar la etiología autoinmune. O sea, no contentos con la lesión de la no captación de contraste, que ya lo estaba indicando, hicieron otras pruebas, ¿no? Serológicas para la etiología autoinmune, punción lumbar, estudio de líquido cefalorraquídeo y marcadores virales para descartar alguna causa infecciosa. Todas resultaron negativas. O sea, el líquido estaba muy bien, los marcadores virales estaban bien y la serología para la etiología autoinmune también. También se solicitaron pruebas cardiovasculares, de todas maneras, ¿no? Por la cuestión, a pesar de que era normal, pero hay que estar seguros, electrocardiograma, ecocardiograma, pero no había ninguna alteración. O sea, problemas viscerales importantes, como es corazón, pulmón, no había. Y aquí está la imagen, miren. Donde está muy hiperintenso es en esta parte. Aquí. ¿No? Porque acá sí se ve una parte donde es más blanquito y al costado es un poco menos blanco, ¿no? Que esa línea que ustedes ven en el centro, pero aquí no la pueden ver. Aquí es como si fuera una única más. ¿Comprenden? Y al corte transversal, o sea, miren en esta sección que la mencionan como, a ver, sagital,
axial, ¿no? Resonancia magnética axial. En realidad la palabra longitudinal no se entiende porque es una cuestión, un corte transversal, ¿no? Aquí ustedes se dan cuenta, miren, está el cuerpo vertebral y aquí está la médula, dentro del canal raquídeo, ¿no? Estas son las costillas, estas son las vísceras, ¿no? Y a nivel de T, de T1 a T8 y aquí en T2, tenemos a los pulmones, pues, ¿no? Estamos en la parte alta del tronco, que es esta zona, esta zona. Entonces allí, en ese T2, se observa la resonancia con una muestra del infarto. Entonces dicen, el patrón es clásico de un ojo de búho, ¿no? ¿Qué es esto? Aquí se ve, esta zona. El ojo de búho está mencionando de que la lesión es en la parte central anterior de la médula. Todo esto que se ve blanquito. ¿Ven? Entonces todo lo demás está casi de la intensidad normal, ¿no es cierto? Y ese punto que lo hace ver como un ojo de búho es la zona que está afectada. Entonces la parte posterior, medial posterior, no está afectada, sino solo la parte anterior. Y obviamente hacia acá está el cuerpo vertebral, entonces esto es lo anterior y obviamente esto es lo posterior, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué se debió el infarto? ¿Qué quiere decir? La no captación de contraste, la visualización de una hiperintensidad de color más blanco porque está necrosado, o sea, lesionado toda la parte anterior neuronal, gris y blanca, ¿no? Axonal y neuronal. Entonces, ¿debido a qué? A ver, irrigación de esa zona. ¿Quién tiene que ver? Ahí tenemos la irrigación. ¿Qué arteria es? La espinal. Arteria espinal posterior. Espinal. Posterior. Anterior, pues, la rama anterior y posterior, ¿no? ¿De qué arteria? De la vertebral, ¿no es cierto? Rama de la vertebral, en ese sector, se denomina espinal, ¿no? En este caso, anterior. Entonces, esa es la arteria que se ha lesionado. Dice, recibió antiagregación plaquetaria, control de sus tensiones arteriales, el objetivo era mantener un flujo sanguíneo cerebral y medular adecuado. ¿Por qué? Porque el paciente, miren, es joven, 33 años, ¿no? Que haya sufrido algún tipo de trombosis, ¿no? Venosa, y que eso, un trombo, haya obstruido esa zona de ese nivel de la arteria, ¿no? Para que produzca en todos esos segmentos, desde T1 hasta T8, ¿no? Un cuadro más intenso a nivel de T2 que ha hecho el infarto. O sea, la zona más infartada era la de T2. Por eso es que el resto de segmentos no está tan afectado. ¿Por qué? Porque esto ha sido, prácticamente se menciona, ¿no? De que cuando se presenta este tipo de lesión, el infarto puede haber pasado en horas, ¿no? Es lo máximo que puede haber ocurrido en horas. ¿Mencionaban el tiempo? No. Dice a los 20 minutos, ¿no? De haber presentado dolor, disnea, nefrosis, a los 20 minutos, ¿no? De que empezó con la debilidad. En los miembros inferiores, ¿no? Entonces, esto es corto, o sea, no es una cuestión crónica, ¿no? Esto es algo un poco súbito, ¿no? Y debido generalmente a una trombosis, ¿no? Una trombosis que obstruye esa arteria, acá no hay lesiones, sino que la persona joven y los varones jóvenes suelen tener este tipo de problema de trombosis, ¿no? Que haya liberado algún trombito y haya generado esta lesión. Entonces, dice, los controles de glicemia, el mantener el flujo con antiagregantes plaquetarios, ¿no? Para que no se presenten, ¿no? Algunos otros trastornos hemodinámicos. La fisioterapia, y hubo solamente una mejoría en un 40% de mejora de sus funciones anteriormente deterioradas. O sea, no es total. Definitivamente, cuando se trata de este tipo de necrosis, porque un infarto es una necrosis en un sector bien específico, bien delimitado, ¿no? Las otras, al reperfundir, al utilizar antiagregantes plaquetarios, puede ayudar a recuperar el resto, ¿no? de la médula afectada, pero el centro o la zona más afectada, que era en T2, ahí esa sí ya no se va a recuperar, ¿no? Dice, el infarto medular es un trastorno isquémico, ¿no? O sea, primero hay una disminución del flujo y luego una lesión que se, ¿cómo se dice? Que se autolimita, ¿no? Por eso, por ahí había una palabra de autolimitado, ¿no? Debido a que él también acudió rápido, ¿no? No hay que dejar pasar mucho tiempo, porque de eso depende la recuperación de la persona, ¿no? Entonces, dice, frecuentemente los infartos obedecen a una obstrucción no traumática de alguna arteria extravertebral. Su presentación constituye un verdadero desafío clínico, ¿no? Diagnóstico y terapéutico. Destaca la instauración súbita, miren, minutos a pocas horas, él decía 20 minutos, y distintos grados del déficit motor en las extremidades inferiores, según el nivel medular comprometido, y hasta que produzca una parálisis flácida, ¿no? Además de alteraciones de la sensibilidad. Más llamativas en este tipo de pacientes, bueno, es joven, ¿no? El que haya acudido rápidamente, que no deje pasar mucho tiempo, y el sector del tamaño, obviamente, del trombo también, en este caso, depende de esa obstrucción, de si es en una rama más grande o más pequeña, ¿no? Para que produzca el cuadro, ¿no? Entonces, y obviamente la intervención inmediata, ¿no? Por eso había que mencionar, en este caso, todas las posibilidades, ¿no? Entonces, cuando ustedes les planteen, como les dije, los traumatismos, en este caso es una cuestión de verdad bastante fortuita, pero que sí ocurre, la trombosis venosa profunda es muy común en varones jóvenes que hacen incluso gimnasio, pero que también toman algunos medicamentos como, ¿cómo se dice? Que mejoran la masa muscular, ¿no? Y esto sí puede llevar a una turbulencia a nivel de extremidades inferiores y la generación de la formación de trombos. Entonces eso es muy, muy probable en este tipo de pacientes y que puedan tener, en este caso, una mala suerte, ¿no? De que le afecte a una arteria como es la espinal anterior a ese nivel, ¿no? Y producirle ese infarto. Y miren, no se logró recuperar completamente. Pero hagan el ejercicio pensando siempre en lo que les dan del cuadro, ¿no? Todo lo que niegan, todo lo que se menciona y que ustedes también deben practicar, ¿no? Entendiendo las funciones, las zonas afectadas medulares, porque esto es netamente medular, ¿correcto? Y recuerden que siempre los traumatismos están en primer lugar. En este caso fue una no traumática, que fue una trombosis, una obstrucción isquémica, o sea, una obstrucción arterial a la irrigación de ese sector, provocando un infarto medular, y que, como ustedes han escuchado, no se puede recuperar completamente, ¿no? 40% recuperó
y bastante, ¿no? No lo ha recuperado. O sea, el 60% de las funciones que tenía previamente normales no las ha podido recuperar. Entonces, nos queda conocer a fondo todos los niveles medulares desde el punto de vista de la sustancia blanca, de la sustancia gris, que son los somas neuronales. Recuerden que acá es un daño tanto somático neuronal, perdón, sí, pues de los somas neuronales como de los fascículos, en este caso, que emergen, ¿no? Que son eferencias de ese nivel de la médula espinal. ¿Qué otra cosa? La irrigación, no olviden, la anatomía respecto a los niveles, ¿no?, de afectación, eso también es importante. Entonces yo quería manifestarles este tipo de casos. Y aquí solamente para comentarles de la esclerosis múltiple, que creo que también ha sido una forma y una manera de hablar de lesiones medulares. Esto es una enfermedad autoinmune, crónica, degenerativa del sistema nervioso central, pero aquí toma al cerebro y a la médula espinal. Son los dos puntos que afecta a esta enfermedad y que principalmente, ¿no?, afecta a la médula espinal. O sea, entre el cerebro y la médula empieza por la médula. Entonces ataca a la vaina de mielina, la capa protectora de las neuronas, que esta se va a ver interrumpida, se va a ver degenerada, lesionada, la vaina de mielina, y que obviamente la comunicación o la conducción nerviosa no se va a producir, ¿no? Entonces va a haber síntomas variables, fatiga, debilidad, problemas visuales, de equilibrio, dependiendo de los sectores. Y como es múltiple, afecta un sector medular, un sector cerebral y algunas vías, ¿no?, de conexión. Entonces, de acuerdo a las zonas afectadas de manera múltiple, por eso se llama esclerosis múltiple, es el entumecimiento, el hormigueo, la debilidad muscular, la inestabilidad, fatiga, dificultades cognitivas, ¿no?, problemas de memoria, pero eso va con el avance de la enfermedad, ¿no? Se confirma mediante resonancia magnética, donde se detecta, ¿no?, las zonas dispersas, ¿no?, de la inflamación, que también se ven hiperintensas, ¿no? Eso en resonancia magnética, también una inflamación se ve de color más blanco, a eso se le llama hiperintensidad. En este caso, bueno, no hay una cura, pero solamente se pueden utilizar inmunomoduladores, ¿no?, que son los corticoides, para retrasar la progresión, pero de que esto, una vez que empieza, no hay quien lo detenga, sí, pero lo enlentecemos, lo retrasamos, y la persona de repente tiene un poquito más de expectativa de vida, ¿no? Entonces, debido a ello, se los pueden mencionar como el caso de la esclerosis múltiple. En cuanto a tumores, no hay muchas patologías tumorales, y como ya han escuchado, la mayor cantidad son problemas traumáticos, problemas no traumáticos, como el caso de las trombosis, ¿no? Las trombosis que también pasarían a un segundo lugar. Después, sí, pues los traumatismos, incluso, ¿no?, la actividad motora, ¿no? Pero más tiene que ver, aparte de los traumatismos, las lesiones de los nervios, ¿no? Y eso lo vamos a ver el próximo lunes con lesiones ya de nervio periférico, para que ustedes aprendan a diferenciar lo que será la afectación medular, que nos hemos seguido estrictamente a los cordones, a los somas neuronales, a la irrigación, no se olviden de la irrigación en todos los niveles, ¿no? Y que, por ejemplo, les podría dejar, ¿no?, la aorta tiene que ver en alguna irrigación de la médula espinal o de algunas otras zonas adyacentes a la médula espinal. ¿En qué sectores está más cerca? Eso también lo tienen que revisar. Entonces, desde el punto de vista anatómico, funcional e histológico, por lo que ustedes ya conocen, ¿no? En el caso de la esclerosis múltiple, la lesión sí, pues es netamente inflamatoria, ¿no?, con llegar a un cuadro filótico cicatricial, por eso es crónico y degenerativo. Muy bien, como les dije, tumores no es muy frecuente en médula espinal. Ya hemos visto, creo, schwannomas, neurinomas, ¿no? Que lo vamos a ver, neurofibromas, que lo vamos a ver la próxima semana. O sea, el otro lunes, a esta misma hora, yo creo que sería adecuado hablar de las lesiones. Por ejemplo, vayan revisando sobre degeneración y regeneración axonal, ¿no?, porque allí vamos a hablar de nervio periférico. Y obviamente también vamos a incluir de alguna manera los ganglios nerviosos. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, yo creo que estos cuadritos o la forma de leer, yo tengo este libro, que es de donde he sacado, ya está viejito, mi pobre libro, no sé si lo pueden ver, es de neuroanatomía y neurología funcional. Es bien antiguo, esto me lo regaló mi primo, que era médico, bueno, ya falleció, y como yo era su ahijada, me lo regaló hace mucho tiempo, y es un buen libro para que es estudio de la médula, ¿no? Ustedes saben que esas cosas no han cambiado, pero que ahora hay muchísima más investigación para abordar los diagnósticos. ¿Alguna pregunta? Eso sería todo entonces. Nos vemos a la próxima. Gracias por su atención. Hasta luego, doctora, muchas gracias. Buenas Gracias, noches. doctora. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego otra vez. Hasta luego.